Hoy nos embarcaremos en un fascinante viaje a través del tiempo sobre los precursores del aprendizaje. Nuestro viaje inicia en el siglo XVIII, en plena Ilustración, con la figura de Jean-Jacques Rousseau. El contexto sociocultural de Rousseau estaba marcado por la opresión de las monarquías absolutas y las rígidas estructuras sociales. Hoy en día, la influencia de Rousseau se percibe en la importancia que se le da al juego libre, la exploración y el aprendizaje experiencial en la educación infantil. Si bien la visión de Rousseau de una educación centrada en el niño es revolucionaria y valiosa, su idealización de la naturaleza y su desconfianza en la sociedad puede resultar un tanto extrema. Avanzamos al siglo XIX y principios del siglo XX, con la emergencia de la figura de John Dewey. Dewey fue un crítico de la educación tradicional memorística. La huella de Dewey es innegable en las metodologías actuales que promueven el aprendizaje basado en proyectos. Admiro profundamente el enfoque práctico y social de Dewey. Su visión de la educación como un proceso dinámico y conectado con la vida real es esencial. Llegamos a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX para conocer a Maria Montessori, médica y educadora italiana. Montessori inicialmente trabajó con niños con discapacidad intelectual, observando su capacidad de aprender en un entorno estructurado y con materiales específicos. El método Montessori es reconocido y aplicado en miles de escuelas alrededor del mundo. El método Montessori es admirable por su meticulosidad y por la profunda confianza que deposita en la capacidad del niño para aprender. Nos adentramos ahora en el campo de la psicología y la fisiología con el ruso Ivan Pavlov. Pavlov, en sus estudios sobre la digestión en perros, observó que los animales salivaban no solo ante la presencia de alimento, sino también ante estímulos asociados como el sonido de una campana antes de la comida. Este fenómeno que él denominó reflejo condicionado. Los principios del condicionamiento clásico se siguen aplicando en diversos contextos, desde la modificación de conducta en terapia hasta la comprensión de las respuestas emocionales condicionadas en el aprendizaje. Las investigaciones de Pavlov fueron fundamentales para establecer las bases científicas del estudio del aprendizaje y la conducta. Continuando con la corriente conductista, nos encontramos con el psicólogo estadounidense John B. Watson, considerado el padre del conductismo. Watson proclamó que la psicología, para ser una ciencia rigurosa, debía limitarse al estudio de la conducta observable y que el aprendizaje se explicaba fundamentalmente a través del condicionamiento. Su énfasis en la observación y la medición de la conducta dejó una huella en la metodología de la investigación psicológica y en el desarrollo de técnicas de modificación de conducta. La propuesta de Watson de una psicología puramente conductual fue un paso importante para dotar a la disciplina de rigor científico. Damos un salto temporal hasta mediados del siglo XX con el influyente psicólogo estadounidense B.F. Skinner. Skinner, a diferencia de Pavlov y Watson, se centró en cómo las consecuencias de una conducta afectan la probabilidad de que ésta se repita. La teoría de Skinner sigue siendo muy relevante en la educación, especialmente en el diseño instruccional, la gestión del aula y las técnicas de modificación de conducta. Su enfoque en el esfuerzo positivo ha tenido un impacto beneficioso en las prácticas educativas, fomentando ambientes de aprendizaje más positivos. Cambiamos de perspectiva y nos dirigimos a Suiza, donde a mediados del siglo XX surge la figura monumental de Jean Piaget. Piaget, fascinado por cómo los niños pensaban diferente a los adultos, dedicó su vida a observar y experimentar con ellos. La teoría de Piaget es una de las más influyentes en la educación contemporánea. Sus conceptos sobre la construcción activa del conocimiento, la importancia de la experiencia y la adaptación de la enseñanza a las etapas de desarrollo del niño son pilares de la pedagogía constructivista. La obra de Piaget es una de las más robustas e influyentes en la psicología y la educación. Su enfoque en la construcción activa del conocimiento del niño es revolucionario. Contemporáneo de Piaget, pero con una perspectiva diferente, es el psicólogo bielorruso Lev Vygotsky. Vygotsky, cuya vida fue trágicamente corta, postuló que el desarrollo cognitivo es un proceso social y culturalmente mediado. La teoría de Vygotsky es fundamental en las pedagogías que promueven el aprendizaje colaborativo.
el andamiaje y la tutoría entre pares. La perspectiva sociocultural de Vygotsky complementa y enriquece enormemente la visión de Piaget. Su énfasis en la interacción social y la mediación cultural brinda una comprensión más completa del aprendizaje. Nos acercamos al siglo XXI con la figura de Jerome Bronner, psicólogo y pedagogo estadounidense que fue una voz influyente en la revolución cognitiva. Bronner abogó por el aprendizaje por descubrimiento, donde los estudiantes construyen su propio conocimiento a través de la exploración y la resolución de problemas, similar a un científico. Las ideas de Bronner son fundamentales en el diseño curricular moderno y en metodologías activas. El enfoque de Bronner en el aprendizaje por descubrimiento es muy valioso, ya que fomenta la curiosidad y la autonomía del estudiante. En la segunda mitad del siglo XX, otro psicólogo educativo estadounidense, David Ausubel, nos ofreció una perspectiva crucial sobre el aprendizaje significativo. Ausubel fue un crítico del aprendizaje memorístico y repetitivo. La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel es una piedra angular de la planificación didáctica contemporánea. La teoría de Ausubel es esencial para una enseñanza eficaz. Su énfasis en la importancia de los conocimientos previos y la estructuración lógica del contenido es fundamental. Cruzamos el Atlántico hasta Brasil para encontrarnos con Paulo Freire, educador y filósofo cuya obra se desarrolló en el contexto de la opresión y la desigualdad social en América Latina. Freire fue un ferviente defensor de una educación que no fuera bancaria, donde el conocimiento se deposita en el estudiante como en un banco. La pedagogía de Freire es una inspiración para movimientos de educación popular, educación para la paz y pedagogías críticas en todo el mundo. La pedagogía de Freire es profundamente humanista y transformadora, un faro para aquellos que creen en el poder liberador de la educación. Nos adentramos en el ámbito de la sociología de la educación con el influyente sociólogo francés Pierre Bourdieu. Bourdieu, a través de obras como La reproducción, elementos para una teoría del sistema de enseñanza, en 1970, demostró cómo el sistema educativo, lejos de ser un agente de movilidad social, tiende a reproducir las estructuras de desigualdad existentes. Las teorías de Bourdieu son fundamentales para comprender las dinámicas de desigualdad en la educación y para diseñar políticas educativas más equitativas. La visión de Bourdieu sobre la reproducción social en la educación es, a la vez, esclarecedora y un tanto pesimista. Regresamos a España para hablar de César Coll, psicólogo y pedagogo contemporáneo, una figura clave en el desarrollo de la teoría del aprendizaje significativo y el diseño curricular en el ámbito hispanohablante. Su trabajo se enmarca en la evolución de la psicología cognitiva y la didáctica. César Coll ha sido una figura fundamental en la aplicación de las teorías constructivistas y del aprendizaje significativo al currículo escolar. Las ideas de César Coll son ampliamente adoptadas en los sistemas educativos de habla hispana, especialmente en el diseño de los currículos por competencias. El trabajo de César Coll es un puente invaluable entre la teoría psicológica del aprendizaje y la práctica educativa. Finalmente, concluimos nuestro recorrido con el sociólogo y filósofo francés Edgar Morin, una figura central del pensamiento complejo. Edgar Morin ha dedicado gran parte de su vida a la búsqueda de un pensamiento complejo que permita abordar la interconexión y la incertidumbre de un mundo actual. La visión de Morin es cada vez más relevante en un mundo interconectado y complejo. Sus ideas inspiran enfoques educativos que promueven el pensamiento crítico, la resolución de problemas complejos, la interdisciplinariedad y la comprensión de los desafíos globales, preparando a los estudiantes para un futuro incierto. La propuesta de Morin de un pensamiento complejo es una necesidad imperante en la educación actual. Y así hemos llegado al final de nuestro viaje por la mente de estos extraordinarios precursores del aprendizaje. Sus ideas, a pesar de las distancias en tiempo y espacio, convergen en la profunda convicción de que la educación es la clave para el desarrollo humano y social. Esperemos que este recorrido te haya inspirado y te invite a seguir explorando el fascinante mundo del aprendizaje. Muchas gracias.